Ok, bendiciones a todas las hermanitas. Y hoy continuamos con el capítulo 32, que tiene como título El poder del silencio. Entonces, iniciamos, dice, nuestros sabios enseñan que una de las correcciones fundamentales del alma que se debe conseguir en este mundo es la corrección del habla. Es importante no hablar lo que no es necesario. Debemos aprender el arte de cuidar nuestra lengua, saber callarnos y tratar de expresar cuanto más palabras de emuná. El logro de la emuná, la verdadera emuná, es imposible sin la purificación de nuestra palabra. Dice, un tiempo para hablar. La palabra eleva al hombre por encima del nivel de los animales. Es la manifestación de la imagen de Elohim en la que el hombre fue creado. Cuando el hombre rectifica su habla, de hecho se unifica con la palabra del Creador, con lo cual creó el mundo. Las palabras de la persona reflejan su nivel de emuná. Si ella dice constantemente palabras de herejía o palabras egocéntricas de orgullo, yo y yo, pierde su emuná. Lo contrario también es verdad. Cuando dice palabras de emuná y menciona al Creador en su habla, logra más y más emuná. La elección de nuestras palabras afecta directamente a nuestra espiritualidad. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y ahí está el poder de la vida y la muerte, ¿verdad? Como lo dice Proverbios 18:21. La vida y la muerte está en nuestra boca. Debemos escoger. Dice, la vida y la muerte depende de su lengua, ya que el objetivo principal de nuestras vidas es alcanzar la emuná. Debemos hacer todo lo posible para rectificar nuestra lengua y solo decir palabras de emuná. Cuando más se esfuerza una persona por rectificar y purificar su habla, mayor será su nivel espiritual. Entre manos apartemos y hablemos en la lengua apartada, ¿verdad? Y como dice Sofonías, ¿verdad? Que al final del tiempo Él traerá purificación de labios. Entonces, en ese aspecto espiritual, cuando quitemos todas palabras, ¿verdad? De idolatría principalmente, y también en todo lo cotidiano, ¿verdad? En todo lo que hablemos, si hablamos palabras de amor, si hablamos palabras de, de verdad, de edificación, vamos creciendo en nuestro nivel espiritual. Dice, con una diaria autoevaluación y oración personal, la mujer puede elevar el nivel de su palabra. Cada día debemos constantemente vernos, ¿verdad? En qué manera estamos utilizando nuestra habla, cómo hablamos, qué expresamos a través de ella, si expresamos emuná en el Creador o lo contrario. Dice, ella debería considerar las palabras que ha dicho durante el día y analizar cómo usó su poder del habla. ¿Dijo palabras de verdad o acaso difamó, humilló, amenazó o ofendió a otra persona con sus palabras? Si ese es el caso, debe arrepentirse y orarle a Yahweh para que le ayude en el futuro a extenerse, usar su palabra, su poder del habla para el mal. ¿Verdad? Cuando estamos empezando a crecer en Emuná, esto, ¿verdad? Poco a poco lo vamos cambiando, nuestro vocabulario, todo lo que venimos trayendo de mal y poniéndolo en oración, orando a Yahweh para que purifique nuestros labios en todo aspecto, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Con los nombres falsos, cuando estamos iniciando en la doctrina verdadera, aún así con todo lo que hablamos, que sean palabras de bendición, no palabras para no edificar. Este dice, y un tiempo para callar. Entonces, aquí es importante algunas citas bíblicas que se refieren en cuanto al habla, como Proverbios 17:28, que dice, aún el necio cuando calla es contado como sabio, el que cierra sus labios es entendido. En Santiago 1:9 dice, por esto mis amados hermanos en Mashiach,
todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. O sea, debemos poner nuestro oído para escuchar y en lo menos posible tardo para hablar. Y si vamos a hablar, que sea lo necesario para edificación y que sea conforme a la voluntad de Yahweh en lo que vamos a hablar y también tardos para irarnos, para enojarnos. Las muchas palabras, ¿verdad? Traen consigo pecado. Entonces, entre menos controlemos eso, si sabemos que tenemos, que no tenemos el dominio propio sobre nuestras palabras, es mejor, entre menos hablamos mejor, hasta que lleguemos a alcanzar ese dominio propio. Dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente, ¿verdad? Entonces debemos poner un guarda en nuestros labios. ¿Para qué? Para que de nosotros no salgan palabras para mal o maldición, ¿verdad? Dice, abstenerse de hablar cuando es necesario es una señal de emuná. Como dice Rabbi Nachman, por medio del silencio se logra la emuná. Una considerable herejía se esconde en la palabra. Tendemos a ser la primera persona del singular expresándonos como yo haré esto y yo haré aquello. La preocupación del yo y el mí no es solo egoísmo, sino que muestra una carencia de emuná. O sea, cuando decimos yo mañana iré a tal lado, yo mañana haré esto, es como falta de emuná, como que todo depende de nosotros y no del creador. Por lo tanto, siempre dice, si Yahweh lo quiere, o con ayuda del poderoso. Es por eso que los sabios dijeron que el hombre debe especializarse en el arte de la mudez, o sea, en el arte de mantenerse callado. Si no tenemos algo necesario que decir, es mejor permanecer silencioso. El silencio conduce a la genuina emuná. Dice, el silencio es una manifestación de humildad y la humildad es la expresión de la emuná. La persona humilde cuida sus palabras y habla poco. Sus demostraciones de silencio significa que aceptan todo lo que le llega con la emuná que la divina supervisión determina cada acontecimiento en su vida, grande o pequeño. ¿Verdad? Cuando nosotros sabemos que Yahweh tiene el control de todo, nosotros permanecemos callados, sabiendo que Él tiene la supervisión de todo, cada detalle, cada acontecimiento, no nos desesperamos, no hablamos más, no decimos lo que no tenemos que decir, porque también, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que nosotros somos creados a semejanza de Yahweh, y Yahweh todo lo creó por medio de su palabra, de lo que Él habló. Entonces nosotros cuando hablamos somos creados, como somos creados a su semejanza, a veces creamos cosas que después decimos, ¿por qué me pasa esto? Y no nos damos cuenta que es que lo confesamos, ¿verdad? El poder de la vida, la muerte está en la boca. Al tener eso en cuenta, nos deberíamos tener más cuidado con lo que hablamos. Dice, la extensión de la charla en vano demuestra que la persona vive con Yahweh y sabe lo que tiene que orar y pedir, su ayuda para todo lo que quiere llevar a cabo. Tal como vemos en el rey David, que ante toda la humillación y la persecución que enfrentó, simplemente dijo, en Salmos 109:4, dice, en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba, ¿verdad? La reacción y la respuesta del rey David a cualquier tribulación fue la oración. Aunque él era el rey de Israel, aunque tenía aparentemente todos los medios para actuar, siempre recordaba que Yahweh, el rey de reyes, gobierna el mundo. Por lo tanto, el rey David entendió que lo único que puede hacer, que es lo único que realmente le ayudará, es orar. ¿Verdad? A pesar de que él tuvo tanta persecución y tanto adversario, él lo que hacía era orar y sabía que Yahweh tenía el control de todo, que lo iba a librar este, de todas sus circunstancias, de todo lo que lo apremiaba. El hombre que tiene emuná calla, pues sabe que usará su boca para la oración y no para hablar con este o con el otro. En lugar de pensar, yo hablaré, yo haré, él sabe, lo único que tengo es la oración. De este modo, ciertamente logrará lo que necesita, ¿verdad?
Esto bueno, así en general se trata de que toda situación que tengamos en nuestra vida, nosotros primero debemos someternos a la voluntad de Yahweh. No debemos creer que nosotros, como la forma en que vayamos a actuar, vamos a obtener esto, vamos a obtener aquello. Por ejemplo, si vamos a un nuevo trabajo, una entrevista, y verdad, llegamos y nos entrevistan, ya nosotros sabemos que si es la voluntad de Yahweh, ese trabajo será de nosotros, y, y hablar con verdad, ¿verdad? En todo lo que nos pregunte, hablar con la verdad, hablar lo necesario, no hablar de más, y sabemos que si es la voluntad, ese trabajo va a ser de nosotros, ¿verdad? No por lo que vamos a decir, ni por la experiencia, ni porque, ¿verdad? Sabemos que el control lo tiene Yahweh. Entonces, entre más humildes seamos, más el favor de Yahweh vamos a adquirir. Dice, el corazón del rey está en manos de Yahweh. Siempre que usas el poder de tu palabra para influir, distraer o forzar a aceptar tus opiniones sobre los demás, es una señal que está lejos de la emuná. Incluso si oras mucho, pero aún así te esfuerzas en cambiar la realidad con tus palabras, es señal que aún debes reforzar tu emuná. Quien logra una emuná completa sabe lo que dijo el rey Shilomo en Proverbios 21:1. Como las corrientes del agua, está el corazón del rey en las manos de Yahweh, lo inclina hacia donde él desea, ¿verdad? Este, nosotros en el corazón, Yahweh siempre va a poner el querer y el hacer, entonces Yahweh nos va siempre a dar la inclinación a hacer la voluntad de él, entonces él nos va a inclinar hacia lo que él desea. Y Y muchas veces lo hemos visto, ¿verdad? Aunque existe la voluntad permisiva, ¿verdad? Que a veces nos desviamos y a través de eso traemos sufrimiento, aún a pesar de eso, que Yahweh permite que nosotros, digamos, la voluntad permisiva, que no es bajo la voluntad de Yahweh, Yahweh siempre va a encaminar eso que hicimos hacia el propósito de Él, ¿verdad? Todo lo que hagamos, al final, todo va a terminar al propósito de Yahweh. Como, por ejemplo, cuando Yahweh le prometió a Abraham que él iba a tener un hijo, ¿verdad? Y llegó un momento ¿verdad? Con el tiempo que se perdió un poquito la emuná, seguramente fue lo que pasó, que Sara le dijo, bueno, aquí está mi sierva Agar, tómala y a través de ella yo heredaré ese hijo que Yahweh me dice. Y esa no era la voluntad de Yahweh, pero Yahweh la permitió. ¿Por qué? Porque se tenía que permitir, porque muchas cosas se llegaran a entender de esa forma. Pero al final llegó la promesa de Isaac a través de Sarac y Abraham, ¿verdad? Entonces, Yahweh, esa fue la voluntad permisiva que tuvo Sarac, ¿verdad? Pero la voluntad de Yahweh era que a través de Abraham y Sarac viniera Isaac, que era de la promesa. Y como lo dije anteriormente, Yahweh permitió que naciera Ismael para entender en el final de los tiempos quiénes eran hijos a través de Agar y quiénes eran, ¿verdad?, de la esclavitud y quiénes eran hijos a través de Sara, que eran de la promesa, a través de la emuná, que es en Isaac, que era de la promesa. Y ahí es donde digo que todo Yahweh lo inclina hacia lo que él desea. Dice, en otras palabras, el creador implanta en el corazón del rey, tanto como en el corazón de todo ser creado, lo que él quiere que haga. Lo que Yahweh desea será, y solo lo que él desea será. Nada puede ir en contra de su voluntad. Por lo tanto, todo lo que la mujer necesita hacer es orarle al Creador que implante en el corazón de la persona de la cual necesita algo que haga lo que ella desea, ¿verdad? Como por ejemplo, en la entrevista de trabajo, que uno le ore al padre o la persona, en este caso se habla de la mujer, pero digamos la persona que necesita el trabajo, orar a Yahweh que ponga en el corazón de esa persona favor ante sus ojos para que me puedan dar el trabajo, ¿verdad? Y que se cumpla y todo sea conforme a la voluntad de Yahweh, si es para mí ese trabajo. Dice, la mujer creyente es aquella que aprende el arte del silencio. De hecho, es el silencio mismo que la conduce a la emuná. Cuando el orgullo, la ira y la violencia arden en ella,
Y a pesar que quiere hablar, convencer, amenazar y humillar, le pide a Yahweh que le ayude a callarse, a creer que todo proviene de él y a usar solo la oración, entonces merecerá adquirir la auténtica emuná. ¿Verdad? Y vea cómo hace, cómo lo vemos esto del poder del hablar con lo que vimos anteriormente, las porciones que se le dio a la mujer del habla, ¿verdad? Que fueron 9 porciones y al hombre una. Entonces, mucho más cuidado tenemos con el habla al saber que tenemos esa cualidad de hablar mucho. Entonces, mucho más tenemos que tener dominio propio para manejar bien el habla. Nosotras como mujeres y pedirle a Yahweh que por favor nos ayude a controlar, a tener dominio propio en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que expresamos, en nuestro esposo, en nuestros hijos, en las personas de afuera, que sea para bendición, para edificación, porque como lo vemos en Proverbios, la mujer edifica o destruye el hogar y muchas veces lo hacemos por medio del habla. Dice, tu vocabulario personal. A la luz de lo aprendido, cada mujer debe desarrollar su propio vocabulario de palabras positivas, que podrá usar regularmente y arreglar con ellas, reduciendo otras palabras innecesarias, como por ejemplo, ¿verdad? Decir, hola, ¿cómo estás? Toda Yahweh, ¿comiste? Algo que Yahweh te bendiga, que Yahweh te protege, eres un amor, soy feliz contigo, te amo, etcétera. De esta manera la mujer podrá perfeccionarte en el arte del silencio usando cuanto más buenas palabras y evitando el uso de otras. Así ciertamente logrará todo lo bueno y disfrutará de innumerables bendiciones, tanto en este mundo como en el venidero, ¿verdad? Entonces, en este capítulo que termina aquí, lo importante, lo que debemos resaltar es el hecho que debemos callar en todo. No debemos, bueno, no debemos necesariamente callar en todo, debemos esforzar en hablar, sí, pero palabras de emuná, amor, confianza, respeto y etcétera. No es que permanezcamos calladas y no vaya a salir de nosotros palabras de bendición, no. Cuando vemos que no tenemos el control de lo que vamos a decir, mejor nos quedamos calladas. Reflexionamos en lo que lo que vamos a decir y decimos lo que venga este, de fe, de confianza, de respeto y todo como lo leímos la vez pasada, todo lo que es de virtud, en eso pensar, en eso hablamos, todo lo bueno, todo lo que es correcto, todo lo que es de pureza, todo lo que es digno de honrar, en eso pensamos y hablamos. Este, Vamos a ver aquí, quería leer una porción del libro de sabiduría eh, con respecto a la disciplina en el hablar. Dice, es del capítulo 23 del 7 al 15. Dice, escuchen hijos mi enseñanza, quien la practique no quedará decepcionado. En sus propios labios se enreda el pecador. Por ellos tropiezan el mal hablado y el soberbio. No te acostumbres a hacer juramentos, no te habitúes en pronunciar el nombre apartado, ¿verdad? No usarlo en vano. A la ligera no debemos usar el nombre apartado, se refiere aquí, porque al igual que cada criado constantemente es vigilado, no escapará del castigo. Así el que jura y nombra el nombre del poderoso a cada paso, no se verá libre de culpa. El que mucho jura esté lleno de maldad. Como dice la escritura, no juremos nada al Padre, que nuestro sí sea sí y si no, no. Pero lo que es en medio de eso viene a pecado. Dice, el que mucho jura está lleno de maldad, no se alejará de su casa la desgracia. Si peca, su culpa recaerá sobre él. Si obra a la ligera, peca doblemente. Si jura en falso, castigará con su culpa y su casa se llenará de calamidades. Dice, hay palabras que merecen la muerte, que no las pronuncian los herederos de Jacob, porque los piadosos se apartan de estas cosas y no se revuelcan entre los pecados. No acostumbres tu boca a palabras groseras, pues te harán culpable de pecado. Acuérdate de tu padre y de tu madre cuando te sientes
en medio de los principales, no sea que te olvides de ellos en su presencia y por conducirte como un necio, llegues a desear no haber nacido y maldecir el día de tu nacimiento. Hombre acostumbrado a insultos no se corregirá en toda su vida. Entonces ahí, ¿verdad? Con respecto a esa disciplina en cuanto al habla, para tener cuidado. No sé si alguna hermanita quiere comentar con respecto a este punto, importantísimo. Shalom, mi hermanita Samantha, Dios me la bendiga mucho. Gusto que esté aquí, ¿verdad? Entonces, no sé si Ya. sí, mi hermanita, adelante. No, solo le estaba respondiendo el saludo a mi hermanita. Amén. Ah, Barra, bueno. un abrazo. Ah, un abrazo igual. No hay ninguna hermanita, entonces quiera comentar o alguna pregunta. Yo creo que es claro el tema, ¿verdad? Nada más debemos cuidarnos en nuestro hablar, en lo que decimos, saber, ¿verdad? Según lo que dice el proverbio, que en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. Imagínense, ¿verdad? Nuestras palabras son espíritus y todo lo que sale de nuestra boca es para edificación o para destrucción. Entonces debemos tener cuidado en todo aspecto, ¿verdad? En todo lo que hablamos, en lo que nos expresamos, en lo que nos decimos a nuestros hijos, a nuestro esposo, hasta lo que nosotros mismos pensamos para hacia nosotros, debemos tener cuidado. No crear pensamientos ahí negativos que después los soltamos por nuestra boca, tener cuidado en lo que decimos y saber que eso se nos puede enredar en pecado, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver con el capítulo siguiente. Si quiere, continuamos con el otro capítulo, si no hay ningún comentario. Mi Sí, mi hermanita hermanita, Bri, adelante, adelante. ok. Ese capítulo 33 la palabra, la vida, la muerte y la vida. Como lo dijimos en Proverbios 18:21 que dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Dice, como mencionamos, por medio de sus palabras, la mujer tiene el poder de estimular, fortalecer y alentar a aquellos cercanos a ella, despertar en ellos buenos sentimientos, aspiraciones y amor. Pero si no tiene cuidado con lo que dice, puede traer su devastación espiritual, corrompiendo su espíritu, debilitando su energía y trayéndoles dolor. La mayoría de los preceptos de entre el hombre y su prójimo dependen de la palabra. Veremos algunos ejemplos. Dice, no sé si se escucha mucho, es que hay como no se escucha mucho ruido atrás. No sé si alguna hermanita ahí me puede contestar. Un No, poquito, pero tampoco un montón. se oye, es que caí como un carnaval ahí, vieras, qué duro. Lo que ya bueno nos ayude. Bueno, por dicha no se escucha mucho, dice. Dice, la mayoría de los preceptos de entre el hombre y su prójimo dependen de la palabra. Veremos algunos ejemplos. Dice, la visita al enfermo. El objetivo de visitar al enfermo es animarlo y reforzar su emuná con los milagros de Yahweh. Debemos reforzar su confianza que nada está más allá del poder del Creador, que la naturaleza no existe, sino que es una ilusión, y recordarle que hasta en el peor de los momentos no se debe perder la esperanza en Elohim. También deberíamos decirle que oraremos por su corazón, recuperación y salvación, y también hacerlo en su presencia. Si visitas a un pariente o amigo enfermo y no le ofreces palabras de ánimo y no oras por su corazón, entonces tu visita es en vano y es posible que hasta le dañes y desesperes con tu silencio. ¿Verdad? Cuando visitamos al enfermo, el objetivo principal es animarlo espiritualmente, ¿verdad? Decirle todo lo que nosotros sabemos con respecto a lo que es la enfermedad. Sabemos que le podemos decir que Yahweh tiene el control de todo, que Yahweh tiene el poder para levantarlo de esa cama, aunque los pronósticos sean totalmente contrarios, y darle esa emuná que le ayudará al enfermo a levantarse de la cama, ¿verdad? Porque cuando uno cree cuando la inmunidad entra en uno, el cuerpo de una vez reacciona, ¿verdad? Y Yahweh trae sanidad.
Entonces, cuando visitamos a los enfermos, debe ser con el propósito de ir y hablarles, ¿verdad? Con el habla, palabras de aliento para que se anime, para que sepa que debe poner, y una vez, ¿verdad? Le predicamos, por medio de esto sería una opción excelente para llegar y predicarle la verdad de Yahweh, de Yahushua, y que por medio de él nosotros somos sanos, ¿verdad? Si le sacamos la escritura y les hablamos, para que en ellos empiece a crecer la emuná y pongan su confianza en el Creador, que es el que tiene el control de todo. Como dice aquí, si visitamos a un amigo, a un pariente enfermo y no les damos palabras de aliento, de nada nos sirve ir a visitarlo, porque el propósito debe ir y animarlos, y si es posible, la voluntad de Yahweh por medio de lo que nosotros les predicamos y por medio de nosotros, si Yahweh quiere la sanidad para esa persona, levantarlo de ese lugar donde él está postrado, ¿verdad? ¿Cuántos milagros no hizo Yahushua de sanidad? Y Yahushua dijo que nosotros haríamos cosas aún mucho mayores, ¿verdad? Aunque en el contexto espiritual se refiere que tampoco no serían milagros así como muy a la vista, ¿verdad? Que nosotros, si Yahweh lo permite, y yo sé que si Yahweh quiere, nosotros podríamos hacerlo, pero los milagros que nosotros vamos a hacer van a ir mucho más allá, van a ser espirituales. Vamos a levantar al muerto en su vida, que está muerto espiritualmente, lo vamos a traer a vida con la prédica de la vida eterna, de la verdad de su hijo Yahushua, porque todo el mundo está ahorita en muerte con doctrinas falsas, ¿verdad? Entonces, en cuanto al enfermo, es el propósito de ir a visitarlo, hablarles palabras de aliento, de ánimo y de fe, para que el enfermo se levante. Dice, el consuelo a los enlutados. Dice, cuando se visita a alguien durante la Shiva, los 7 días de duelo, lo esencial es decir palabras de consuelo a los deudos. Deberíamos recordarles que el fallecido seguramente hizo muchas buenas acciones en su día, hechos que ahora serán tomados a su favor. Deberíamos decirles que el fallecido se ha liberado ahora de sus sufrimientos y que ciertamente todos sus pecados fueron expiados. Bueno, en este punto yo no estaría muy de acuerdo, ¿verdad? Porque eso, decirle que se ha liberado de todos sus sufrimientos, solo Yahweh lo sabe. Conforme a la fe que él tuvo en vida, sabe, o sea, sabemos, el Padre sabrá en qué lugar se encuentra esa persona. Y si está, ¿verdad? Si una persona que hizo mucho mal, sabemos que más bien sus sufrimientos puede estar en un lugar de sufrimiento, pero sí tenemos la potestad de orar a Yahweh para que tenga misericordia de esa alma, ¿verdad? Y que, pero sabemos que ciertamente todos sus pecados no fueron expiados y la persona no tuvo teshuva y no tuvo arrepentimiento. Pero esperemos, ¿verdad? Por, ¿cómo es? La misericordia de Yahweh, que todas las personas que lleguemos que lleguen a estar en esta situación, que su familiar que haya sido este, fallecido haya llegado a tener la misericordia de Yahweh y que se haya llegado a arrepentir o que Yahweh haya tenido misericordia, ¿verdad? Y orar para que Yahweh tenga misericordia de su alma, que es lo que podemos hacer nosotros después de que la persona ya no esté en este mundo. Dice, deberíamos consolarlos que todos los preceptos que cumplimos en su memoria son muy beneficiosos para su alma y le permitirán ahora subir y más alto e interceder por su familia ante el trono divino, etcétera. Pero si nos sentamos silenciosamente como estatuas de mármol, en vez de ofrecer palabras de Muná a los deudos, o sea, a los que están en duelo, ¿para qué hemos venido? Tal silencio solo aumentará la tristeza y el dolor. El silencio, como todo, tiene su tiempo y su lugar. Entonces, ¿verdad? El propósito de ir y de ser de ánimo para las personas que todavía quedamos en este mundo, porque para la persona que ha fallecido, Yahweh tendrá misericordia. Ya por esa alma nosotros no podemos hacer nada, eh, solo Yahweh sabrá. Y este, aquí en el libro de sabiduría hay una porción para el duelo de los muertos. Vamos a ver aquí está. Ahorita que ya se me perdió.
Dice, duelo por los difuntos, para que tengamos un contexto más que todo por lo de los difuntos. Dice, hijo, por un muerto derrama lágrimas para expresar tu pena. Entona lamentaciones. Hazle un entierro como se merece y no dejes visitar su tumba. Llora amargamente. Da rienda suelta a tu dolor. Guárdele el luto que le corresponde, un día o 2 días para evitar comentarios. Pero luego consuélate de tu pena, porque la pena acarrea la muerte y un corazón triste quita las fuerzas. Con los funerales pase también la pena, que una vida de tristeza es insoportable. No abandones tu corazón a la tristeza, recházala, piensa en el futuro, recuerda que no hay retorno, no aprovechará al muerto tu tristeza y te hará daño a ti. Ten presente que su suerte será también la tuya. A mí me tocó ayer, a ti te toca hoy. Con el reposo del muerto, deja que repose en memoria. Consuélate de él después de su partida. ¿Verdad? Como un consuelo para la persona que tenga una familiar fallecido, podemos leer esta porción de la escritura, ¿verdad? Saben que al saber el duelo, ¿verdad? Es muy triste, pero que no debemos permanecer ahí en esa tristeza, pensar, ¿verdad? Y más cuando sabemos que la persona fue digna, ¿verdad? De recibir el reino también, saber tener claro que Yahweh, o sea, que sí está en un mejor lugar y que nosotros somos los que quedamos aquí, ¿verdad? En este mundo de transición, porque nosotros no pertenecemos aquí, pertenecemos al otro. Entonces, como dice la escritura y como dijo David, este, eh, yo voy a él, pero él no va a volver a mí. Entonces nosotros debemos consolarnos y saber que la persona está mejor, ¿verdad? Ahora con respecto a la caridad. Este precepto puede parecer no tener relación con el poder de la palabra. El Talmud enseña que mientras una persona es caritativa con el necesitado, es bendecida con 6 bendiciones. La persona que ofrece palabras de estímulo al necesitado será bendecida con 11 bendiciones, ¿verdad? Eso dice el Talmud. Resulta que hablarle al necesitado y sostenerle moralmente tiene más valor que una simple ayuda monetaria. Imagínese a un hombre que da $1 millón a un pobre, pero sin animarlo. Recibe solo 6 bendiciones, mientras que otro que da solo un céntimo, pero lo consuela, le anima o le promete orar por él, recibe 11 bendiciones. Ese es el gran poder de la palabra, ¿verdad? Así, ellos lo hacen muy literal, ¿verdad? 6 bendiciones nada más recibe si le ayuda al necesitado, pero si lo anima, 11 bendiciones. ¿Cómo sabrán? No sé, ¿verdad? Pero sabemos que la caridad es importante, el dar. La escritora dice que es mejor dar que recibir. Entonces, dar caridad. Caridad viene de la palabra sedeká, que viene de justicia, ¿verdad? Entonces, cuando damos, hacemos justicia. Y Yahweh nos devuelve el favor. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando damos, lo damos con amor. Y Yahweh conoce las intenciones del corazón. Si damos, demos por ayudar al prójimo, no por pensar que Yahweh después me lo va a devolver o que Yahweh me tiene que devolver eso que yo estoy dando, no. Pero sí es importante, ¿verdad? Dar en lo físico, dar en lo material, dar en la necesidad de que si una persona no tiene para comer, darle el alimento físico. Pero mucho más es importante, sí es mucho más bendición para nosotros cuando le damos el alimento espiritual, cuando le predicamos la verdad, cuando le decimos a esa persona que es pobre en lo físico, que tal vez es pobre porque espiritualmente le falta fe, le falta creer en el Padre, que empiece a creer y verá las provisiones que vienen de Yahweh, ¿verdad? Entonces eso es darle el alimento espiritual, darle la verdad. Imaginen, mucho más riqueza, porque mucho más valioso que el oro y la plata es la sabiduría. Entonces, cuando le impartimos sabiduría, le estamos dando mucho más que el oro y la plata que le podemos dar en este mundo. Y verdad, y también ayudarlo en lo literal, en lo físico, en la comida física. Dice, podemos decirle a un pobre, Yahweh te ama, háblale al Creador, que ya Él oirá tus oraciones.
Vas a ver, verás milagros. Eres una persona buena, no mereces tal pobreza, ¿verdad? Eso también no sabemos. Si la pobreza no sabemos por qué viene, ¿verdad? Y si una persona buena, Yahushua dijo que solo hay uno que es bueno y es Yahweh. Pronto recibirás el sustento que necesitas. Nuestras pocas palabras de estímulo pueden reconfortar a una persona desesperada y darle vida literalmente. El que enseña al pobre emuná y lo guía como orar y elevarse de su situación es algo que no tiene precio ni $1 millón, ¿verdad? Y más, ¿verdad? Para incluir en todo eso cuando le predicamos de la verdad, cuando le predicamos de Yahushua, de la vida eterna, de las buenas nuevas. Tenemos que, ¿verdad? Estos que escribieron estos libros se basan en lo literal, se basan en las bendiciones de Yahweh, pero no van más allá de lo que es el Mesías, ¿verdad? Lo que viene a través de la riqueza espiritual, la riqueza en todo sentido, Yahushua. Cuando le predicamos eso, le estamos dando todo en realidad. Si una persona aprende a predicar, a practicar la oración apartada y orar por su confianza en Yahweh, habrá ganado la solución para todos sus problemas monetarios. Y también, ¿verdad? Sabemos que a veces cuando tenemos problemas monetarios, no es que vamos a orar y ya bueno, nos va a solucionar todo así de un pronto un día a la mañana. Y como lo hemos leído y ellos mismos lo dicen, a veces tenemos lo necesario que tenemos, solo que Yahweh sabe por qué nos lo da, que es lo necesario, hasta que aprendamos a manejar lo, lo físico, el dinero, Yahweh nos va a proveer lo que sea necesario, ¿verdad? Sin Yahweh no nos va a dar mucho económicamente si nosotros pifarramos, botamos la plata, no, ¿verdad? Yahweh no nos va a hacer eso. Yahweh quiere que aprendamos y dependamos de Él. Entonces nos va a ir dando lo necesario y cuando vamos aprendiendo a dar caridad, a dar, entonces Él nos va bendiciendo con mucho más. Dice, si le enseñas al necesitado a orar, de hecho solucionas todos sus problemas, ya que le permitirá vencer su carencia de conocimiento espiritual, que realmente provoca la pobreza y podrá crear un receptáculo para recibir sustento en abundancia. Este, pero si por otra parte, ¿verdad? Aquí ellos lo relacionan pobreza con pobreza espiritual. No sé necesariamente la pobreza tiene que ver con la pobreza espiritual. Ya como lo dije, a veces mantenemos lo necesario y no nos hacemos, ¿verdad? Con mucho dinero, con todo eso, porque Yahweh no lo quiere, simplemente. Entonces debemos darle todo a Yahweh por lo necesario que nos da. Con solo que nos dé el ley, el pan de cada día es suficiente, ¿verdad? Y la escritura dice que eh, eh, nos dedicamos a las cosas de Yahweh y Él añadirá todas las cosas. Bueno, si nos enfocamos en lo espiritual, Él nos va a dar lo material. Entre más espiritual seamos, más ricos vamos a ser espiritualmente y Yahweh nos va a dar también proveer en el ámbito económico de acuerdo a la voluntad de Yahweh. Dice, pero si por otra parte se le da solo dinero, incluso una suma sustancial, es muy probable que lo gaste rápidamente y regrese a su estado de pobreza. Eso en realidad sí es verdad, ¿verdad? Si nosotros le ayudamos al pobre, le podamos dar todo el dinero del mundo, lo que hace es desperdiciarlo, pero no le dimos el conocimiento, la sabiduría, entonces probablemente ese dinero lo vuelva a desperdiciar y vuelva a caer en ese estado de pobreza. Dar dinero sin consejo y fortalecimiento no le otorgará los instrumentos con los cuales podrá corregir los defectos espirituales que causaron su pobreza. Es mucho mejor ofrecerle la riqueza espiritual, ¿verdad? Que lo material. Ahora, otro punto es la paz en el matrimonio. En el contexto del shalom matrimonial encontramos la mayor expresión del inmenso poder de la palabra. Todo el shalom del hogar depende de nuestra boca. Una palabra extraviada puede destruir fácilmente la armonía en la pareja. Una sola palabra maldicha y se necesitan obreros para reconstruir la casa. Dos palabras mal elegidas y se necesita la ayuda de un ingeniero. Tres palabras extraviadas y esa casa será declarada una región devastada. ¿Verdad? Y esto sí es ciertísimo cuando nosotros sabemos que nosotros, lo negativo que poder tiene, ¿verdad? Porque eh,
uno puede expresar amor, puede expresar buenas palabras y eso va edificando a la persona, pero en el momento en que decimos una palabra indebida, eso entra en el corazón y cómo cuesta que la persona sane eso. Entonces, por eso dice en la escritura que no borremos con la izquierda lo que hagamos con la mano derecha. Es lo mismo, si hacemos buenas obras, pero llegamos y decimos, si decimos buenas palabras y nos expresamos, pero llegamos en una palabra, borramos todo lo que hicimos de obras buenas. Entonces hay que tener cuidado que lo que siempre vayamos edificando sean cosas buenas, que lo que hagamos malo no nos vaya a borrar lo que venimos, ¿verdad? Haciendo bueno. Y, ¿verdad? Y a veces cuesta, como somos hechos de carne y la inclinación al mal, nos cuesta decir una palabra buena, nos cuesta decir una palabra de amor. Ah, pero para llegar a decir un insulto o decir una mala palabra es facilísimo, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho la inclinación al mal y porque estamos en esta carne, es facilísimo, pero para lo espiritual, ¿cómo nos cuesta, verdad? Por eso nosotros tenemos una lucha espiritual, porque queremos hacer el bien, pero el mal, ¿verdad? Quiere vencernos. Entonces debemos siempre tratar de decir palabras positivas y evitar a toda costa las palabras negativas que nos vaya a borrar todo lo que hayamos edificado. Dice, dice la, el shalom matrimonial depende de la palabra apropiada. ¿Cuántas palabras de amor debemos decir? ¿Cuántas palabras de estímulo y apoyo? El matrimonio se parece a una fina pieza de cristal tallado que el artesano gastó semanas en fabricar. Un pequeño codazo y el fino cristal detallado estallará en miles de cristales en el suelo. Y lo mismo en el hogar. Una palabra extraviada, aunque sea después de todas las palabras positivas que existen, y la relación se rompe. Una palabra insensible puede demoler la felicidad matrimonial que fue construida con miles de palabras amables, ¿verdad? No quiere decir que con una sola palabra ya todo está, ¿verdad? Porque ya uno entiende que nosotros estamos este, en aumento, ¿verdad? Y vamos aprendiendo, podemos equivocarnos, pero también tenemos el poder de rectificar. Si nos equivocamos, de una vez pedir perdón y decir no fue mi intención y verdad y al entender a la otra persona que estamos tratando, ¿verdad? Y que perdone si hicimos algo que no debimos y es una forma de este rectificar ese en lo que nos equivocamos. Dice, en cuanto a la educación de los hijos, cuando se habla a los hijos cariñosamente, con tranquilidad, explicándoles con paciencia, guiándolos, fortaleciéndolos y animándolos, es esta la educación acertada. Pero si amenazamos, gritamos o humillamos a nuestros niños, entonces no solo que no los educamos en absoluto, sino que debilitamos sus espíritus y arruinamos sus vidas. El éxito o el fracaso de nuestros hijos dependen completamente de nuestra lengua. Solo una madre o un padre que sabe animar y apoyar los buenos deseos y cualidades de sus hijos puede considerarse un verdadero educador. Un padre debe hablar con su hijo con cariño para reforzar su emuná y confianza en sí mismo. Arruinar la vida de un niño por medio de la humillación, la degradación y palabras amenazadoras es terriblemente fácil. ¿Cómo puede un niño tener éxito en algo cuando le han dicho que no tiene valor y es malo? ¿Verdad? Entonces, en cuanto a nuestros hijos, debemos tener cuidado también en la manera que les hablamos, porque igual, la misma forma, los edificamos o los arruinamos. Igual, ¿verdad? Que viene una porción en el libro de sabiduría en cuanto a lo que es la corrección a los hijos. Dice, el que ama a su hijo no le ahorra correcciones. De esta manera poder alegrarse después. O sea, igual, ¿verdad? El niño se debe corregir, pero de una manera con amor, ¿verdad? Si es necesario corregirlo, debemos corregirlo. Pero a veces cuando edificamos a nuestros hijos con nuestras palabras, es necesario que más adelante tengamos que corregirlos innumerables veces, ¿verdad? Si el trato de nosotros es con amor, es muy probable que ese niño crezca en amor y sea muy pocas veces que hay que corregirlo, pero cuando hay que corregir, se corrigen con amor, pero hay que corregirlos, como dice aquí.
Dice, el que educa bien a su hijo recibirá satisfacciones y ante sus conocidos se sentirá orgulloso de él. Será envidia de sus enemigos el que instruye a su hijo. Ante sus amigos se mostrará contento. Muere el padre y es como si no muriera, pues deja en este mundo un hijo como él. ¿Verdad? Recuérdese cuando Abraham con Isaac era como si fuera el mismo espejo. Isaac era el mismo espejo de Abraham, ¿verdad? Era como la copia de su padre en todo, y la semejanza. Y como dice Yahweh, nosotros debemos ser imagen y semejanza de Él. Entonces, ¿verdad? Nosotros somos los embajadores en este mundo de Yahweh. Entonces, nosotros debemos ser esa imagen de Yahushua, de su Hijo. Entonces, en eso se refiere en cuanto a un padre cuando muere en este mundo, su hijo queda como si fuera él. Es como si no hubiera había una pérdida ahí. Durante su vida se alegra de verlo. En el momento de la muerte no se siente la tristeza. Contra sus enemigos deja un vengador y para sus amigos alguien que pague sus favores. Quien mima a su hijo tendrá que vendar sus heridas y a cada grito que dé se le estremecerán las entrañas. Caballo no domado permanece salvaje. Hijo consentido se hace insolente. Mima a tu hijo y te hará temblar. Juega con él y te hará llorar. No rías con él para no llorar con él. Acabarías rechinando los dientes. ¿Verdad? Esto se refiere, ¿no? A que uno no debería, ¿verdad? Reír con el niño, por supuesto. Es a la hora de que el niño está haciendo algo indebido y que nosotros nos gocemos con él y nos, ¿verdad? Y nos dejemos que haga eso, que es indebido, al final nosotros vamos a llorar. ¿Por qué? Porque eso le va a hacer para mal. Dice, en su juventud no lo dejes libre, castígale mientras es niño para que no se haga discolo y te desobedezca. Educa a tu hijo y corrígelo. De esta manera no tendrás que aguantar su desvergüenza. ¿Verdad? Eso en cuanto a la corrección de nuestros hijos. Debemos amarlos, tratarlos bien, hablarles con palabras de amor, pero a la hora de corregirlos, igual. Corregirlos con vara, ¿verdad? Pero con amor, con respeto y con respecto aquí a la corrección de los hijos, ¿verdad? No debemos disfrutar con ellos cuando se hacen cosas indebidas y lo he visto muchas veces en muchos hogares donde a veces yo he llegado y yo digo, ¿cómo es posible que la madre, digamos, en algo que debería no el hijo, ¿verdad? Estar involucrado y la mamá lo comparta y lo ría y se ría con él y todo, cuando debería corregirle y decirle, no, eso no es correcto y más bien participa de eso y después, como dice aquí, va a llorar por eso, ¿verdad? Este, eso en cuanto a la corrección de los hijos. Ahora, el respeto a los padres. Dice, este es uno de los puntos, esto es uno de los muy pocos preceptos cuya recompensa ya es revelada en este mundo, la longevidad, ¿verdad? Cuando dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre y tendrás muchos días de vida. También es tan importante, este tan importante precepto depende principalmente del poder del habla, ¿verdad? Cuando honramos a nuestros padres no es con solo hechos, sino con lo que hablamos hacia ellos. Dice, el Talmud enseña que es posible que un hijo alimente a su padre con los mejores manjares existentes y aún pierda su parte en el mundo venidero, mientras que otro hijo le hará trabajar a su padre arduamente y a pesar de eso será recompensado en el paraíso. ¿Cómo puede ser? Los sabios explican que si el primer hijo, cuando su padre le pregunta de dónde consiguió aquellos lujosos manjares, le contesta, ¿qué te importa? Come y cállate, será castigado. A pesar del gran gesto en honor a su padre, ya que no guarda su lengua, habla duramente y con orgullo. ¿Verdad? Puede darle de todo a su padre y honrarlo con bienes, pero si no lo respeta por medio de su lengua, está quebrantando el mandamiento de honrar a padre y a madre. En cambio, si debido a diversas circunstancias un hijo está forzado a hacer que su anciano padre trabaje duramente, pero aún le apacigua con palabras de aliento, demostrándole que aquellos esfuerzos momentáneos son indispensables, este hijo merece recompensa en el mundo venidero por sus buenas palabras. O por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, en cuanto a los padres,
económicamente, por alguna razón, uno, ¿verdad? Ya uno en matrimonio, uno no les puede ayudar económicamente porque no, tal vez no tiene las posibilidades de hacerlo, pero puede honrarlos por medio de la palabra. Se puede comparar con esto, ¿verdad? Por medio de las buenas acciones, por medio de lo que uno puede ayudarle a nuestros padres en lo que podamos y tengamos la disponibilidad, lo hagamos, eso merece recompensa y larga vida. Una persona puede dar a sus padres $1 millón cada día, los mejores regalos, pero si les habla duramente, es como si no hubiera hecho nada por ellos, no solo recibe la recompensa de no solo no recibe la recompensa de la larga vida, sino que es castigado. Ve- Vemos entonces que la forma más importante de respetar a los padres es la manera en que se les habla, ¿verdad? Y, ¿verdad? La escritura también dice que si nosotros podemos hacer todo lo que podemos, milagros y todo, pero si no lo hacemos por amor, de nada nos vale. Igual aquí, podemos darle todo a nuestros padres, pero si no lo hacemos por amor, de nada nos vale. Y todo se aplica. Y aquí hay también una porción por el respeto a los padres. Dice, hijos míos, escúchenme que soy su padre, sigan mis consejos y se salvarán, porque el soberano da más honor al padre que a los hijos y confirma el derecho de la madre sobre ellos. El que honra a su padre alcanza el perdón de sus pecados. El que respeta a su madre amontona tesoros. El que honra a su padre recibirá alegría de sus hijos y cuando ore será escuchado. El que respeta a su padre tendrá una larga vida, que es el mandamiento. El que respeta a su padre tendrá una larga vida. Quien obedece al soberano complace a su madre y sirve al soberano sirviendo a sus padres como amos. De palabra y obra, de palabra y obra. Ve lo que dice ahí, de palabra y obra, como lo venimos hablando aquí. Honra a tus padres. De palabra y obra, honra a tu padre para que tu bendición descienda sobre ti. Porque la bendición del padre asegura las cosas de sus hijos y la maldición de la madre arranca de raíz sus cimientos. No te aproveches de la deshonra de tu padre, que no es provechosa para ti su deshonra, porque el honor de un hombre está en la honra de su padre y la vergüenza de los hijos en la deshonra de su madre. Hijo, sé el apoyo de tu padre en su vejez y durante su vida no le causes disgustos. Aunque se debilite su mente, sé indulgente con él, no le desprecies, tú que estás en pleno vigor. La ayuda prestada al Padre no quedará en el olvido, te servirá de reparación por tus pecados. Cuando estés atribulado, el soberano se acordará de ti y como hielo ante el calor, desaparecerá tus pecados. Quien, quien desampara a su padre es un blasfemo, un, dice aquí, un maldito del soberano, quien maltrata a su madre. ¿Verdad? Y había un mandamiento en la Torá en que el que hería a su padre o a su madre muere irremisiblemente. Entonces, ¿verdad? La importancia, y vea como dice, larga vida al respetar a sus padres, pero también recibe perdón de pecados, según la escritura. Dice, ahora con respecto al respeto a todas las criaturas. Los sabios enseñan que una persona honorable es aquella que honra a su prójimo. El respeto de los demás depende de la forma en que les hablamos. Hablamos de una manera amable y respetuosa, de un tono condescendiente o humillante. Debemos procurar no ofender o desacreditar con nuestras palabras ni con nuestro lenguaje corporal. Si de verdad respetas a alguien, te dirigirás a él naturalmente en una manera respetuosa. El respeto a cada uno es una señal de la auténtica humildad. El agravio a otra persona es señal de arrogancia. Debemos tener, por lo tanto, mucho cuidado con nuestras palabras para estar seguros que siempre les hablamos respetuosamente a los demás, no importa quiénes sean, ¿verdad? No importa quiénes sean, porque a veces, ¿verdad? Nos inclinamos a hablar con honor, porque la escritura dice que honor al que honor merece, respeto al que respeto merece también, ¿verdad? Pero a veces nos inclinamos a hablar con respeto a los que no merecen respeto, ¿verdad? Y a los que sí merecen respeto, lo que hacemos es como despreciarlos y no es así.
Rabbi Nachman enseña que alguien que trata a otros con desprecio trae deshonra a Yahweh mismo, ya que deshonra sus creaciones, pero aquel que honra a los demás y por lo tanto es querido a los ojos de su prójimo, realmente honra al Creador y es también querido a sus ojos. Tal persona merece que Yahweh le otorgue de su honor y por lo tanto será respetado por los demás, ¿verdad? Eso en cuanto a la relación con las demás personas, con el prójimo. Debemos hablar con respeto, con todo, con toda palabra de bendición y aún así, ¿verdad? Cuando son personas que son difíciles, aún así el enemigo Yahweh dice que debemos, ¿verdad? Eh, Ponerle la otra mejilla para que más bien le dé vergüenza, ¿verdad? A ver que nosotros no nos ponemos en su posición, sino que más bien nos humillamos, igual como Yahushua, ¿verdad? Que fue golpeado y todo, y él mismo, calladito, dice que como oveja fue llevado al matadero y no respondía ni nada, igual, ¿verdad? Dice, negociaciones honestas. Todas las transacciones dependen del poder de la palabra. El Talmud enseña que la primera pregunta que se le hace al hombre cuando está frente al tribunal divino después de morir después de morir es, ¿negociaste durante tu vida con Emuná? Con emuná significa que el hombre es fiel a su palabra y no cambia la verdad. Su no es no y sí es sí. Tal hombre mantiene su palabra. Una vez que ha determinado un precio o establecido condiciones para una transacción comercial, permanece fiel a las condiciones originales, incluso si incurre en una pérdida financiera. Él no dice ninguna mentira o palabras engañosas en su comercio, no adorna su mercadería con falsas palabras ni lisonjeará al comprador. Además, la gente prefiere hacer negocios con una persona honesta que habla respetuosa y agradablemente, lo que le trae éxito al negociante. Aún más, esa persona disfruta de la ayuda divina que es que es la segura receta para el verdadero éxito. Vemos que también el éxito financiero o el fracaso dependen de la palabra. Y aquí importante en eso en cuanto a las negociaciones y al comercio. Sabemos que, ¿verdad? Que el comercio tiene que ver mucho con el enemigo, ¿verdad? Con lo que tiene que ver con las pesas falsas y el engaño a la hora del vendedor, ¿verdad? Para poder vender su producto muchas veces engaña, dice, usa estrategias que lo que hacen es engañar. Y nosotros debemos ser transparentes, honestos, ¿verdad? En cuanto a los que tenemos negocios o tenemos alguna forma, ¿verdad? De brindar servicio a un cliente, debemos ser transparentes, debemos tener pesas balanceadas, o sea, no usar, como dice la escritura, pesas falsas, ¿verdad? ¿Cuántas personas uno va y pide en un mercado un kilo de tal y la pesa ahí ya está adulterada, ¿verdad? Y da otro peso y lo que hacen es engañar. Por eso dice aquí, no debemos mentir, no debemos falsear, no debemos este, hacer negociaciones falsas para tener beneficio para nosotros, cuando en realidad, si lo vemos de verdad por la parte espiritual, estaríamos robando. Si a una persona le decimos que le vendemos un kilo de algo y tenemos la pesa adulterada y le vendemos menos, les estamos robando. Y después la escritura, ya bueno, nos va a rebajar eso de lo que nos toca y al final estamos tomando lo que aún no nos corresponde, ¿verdad? Y aún así, cuando robamos, ya bueno, en la misma escritura dice que tenemos que volver hasta doble, quinta parte, y entonces es mejor ser todo transparente, para que después no digamos, ¿por qué no me alcanza dinero? ¿Por qué tengo también, verdad? Los problemas de pobreza es porque también muchas veces actuamos mal en este punto anteriormente. Entonces debemos pedir perdón, tener arrepentimiento de todo lo que hemos fallado en cuanto a lo que es comercio, en cuanto a lo que es economía. Si alguna vez, ¿verdad? Hubo robos y eso, debemos pedir perdón, que ya buenos nos perdone y hacer todo transparente en cuanto a todo lo que hagamos, en cuanto a negocios, en cuanto a no tomar cosas que no son de nosotros y, y ser transparentes en todo en ese punto. Y en cuanto aquí, ¿verdad? En las negociaciones debemos ser personas de palabra, eh, que aunque veamos que va a ser una pérdida financiera con lo que nos comprometimos, que tengamos que ser transparentes y cumplir con la palabra que dijimos en el momento de hacer un comercio o algo con respecto a esto económico. Ahora sigue el perdón y la expiación.
Hay algo que se debe saber. El Creador nos ha dado un gran día, Yom Kippur, el día de la expiación de pecados. Pero este día solemne expía solo los pecados del hombre contra su Creador. Vea lo que dice aquí, ¿verdad? Y ahorita podemos comentar sobre este punto, a ver qué punto, ¿verdad? Porque ellos piensan que el día de Yom Kippur solo expía los pecados del hombre que hemos hecho en contra del Creador, no contra el prójimo. Del hombre contra su Creador, no contra su prójimo. Las transgresiones de entre una persona y su prójimo solo pueden expiarse después de conseguir el perdón del ofendido, ¿verdad? Según ellos, yo no voy a ser perdonado por algo que le hice una falta a otra persona si esa persona no me perdona. Entonces yo vivo con el pecado. Solo lo que nosotros hagamos en Teshuvah al Creador, que Yahweh nos perdone. Pero todos los pecados que tienen que ver, nosotros faltarle al Creador o le faltamos al prójimo. Digamos, si el mandamiento dice no robar, estamos robándole al prójimo, ¿verdad? No les, a Yahweh directamente, ¿verdad? Estamos faltándole, pero le estamos robando a otra persona. Y Yahweh dice que todos los pecados son perdonados cuando llegamos a la verdad y nos arrepentimos de corazón y no lo volvemos a hacer. Entonces, yo pienso que el día del perdón es expiar de todo pecado, porque Yahushua llevó sobre él todos nuestros pecados. Entonces, no nos vamos a atar a un pecado en este mundo si Yahushua ya hizo la obra, ¿verdad? Eh, Voy a seguir leyendo y más adelante lo comentamos. Dice, todos sabemos cuán difícil es apaciguar a alguien que ha sido ofendido, incluso cuando alguien afirma haber perdonado. Muchas veces aún le quedan una cicatriz en el corazón que no se cura rápidamente. Como los pecados contra los otros no son expiados, incluso en Yom Kippur y de ninguna otra forma podemos entender el profundo significado del versículo. La vida y la muerte están en las manos de la lengua. Quien guarda su lengua será dotado de larga y grata vida, tanto en este mundo como en el venidero. Pero quien es descuidado con las palabras que pronuncia puede hacer daño a muchas personas y nunca alcanzar el perdón. Estos pecados dejan un residuo espiritual que se manifiesta en todo tipo de sufrimientos y tribulaciones, ¿verdad? Entonces dice, nunca alcanzar el perdón, porque en la manera de pensar de ellos dicen, si esa persona que yo le hice daño no me perdonó, entonces ese pecado no lo he expiado hasta que la persona me perdone, ¿verdad? Cuando Yahushua dijo, eh, que uno le ora al Padre, Yahweh, perdona mis pecados como yo perdono a los que me ofenden, ¿verdad? En ese punto yo perdono al que me ofende. Entonces Yahweh nos perdona los pecados, pero en la oración no se refiere a los pecados que yo hago contra otras personas, no dice, si otra persona no te perdona, entonces llevas el pecado. Entonces yo pienso que todos los pecados que Yahweh nos perdona encierra todo eso. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos de corazón y fallamos, le hicimos el daño a otra persona, pero nos arrepentimos y somos purificados. Y Yahweh en oración, o sea, si nosotros tenemos la posibilidad de ir y decirle a esa persona, perdóname por el daño, ¿verdad? Y deberíamos hacerlo, pero sigamos si fue una persona que no veamos, o una persona que ya ha muerto, digamos, una persona que le hicimos un daño y ya falleció, ¿cómo hacemos nosotros para expiar el pecado? Entonces, si la persona, vamos a ir al Señor a pedirle perdón, no, ¿verdad? Entonces, es ilógico. Con el arrepentimiento, nosotros, Yahweh nos perdona. Y si tenemos a la persona y lo tenemos que hacer es ir a pedir perdón por lo que hicimos. Y así, ¿verdad? Mucho más, esa persona nos perdona, mucho más razón, ¿verdad? Yahweh nos va a perdonar. Pero dice, nadie puede ayudar a alguien que ha pecado contra otros mientras ellos no han sido apaciguados. Dice, el delincuente tendrá que ser reencarnado a fin de encontrar a la misma gente contra la cual pecó y rectificar el daño que causó. ¿Quién puede garantizar que en otra reencarnación no causará un daño más en vez de rectificar su pasado? ¿Verdad? La mayor parte del sufrimiento de la gente en este mundo se debe al fracaso de guardar el habla. Si Yahweh ve que un sufrimiento dado como expiación de un pecado contra él es demasiado duro, él actuará con poca severidad.
Pero ya que las transgresiones contra otros no pueden ser perdonadas sin el aplacamiento de la otra parte, no hay ninguna forma de aliviar el sufrimiento que resulta de tales pecados. ¿Por qué? Porque Yahweh con su infinita misericordia le manda al hombre sufrimientos como una llamada de atención para que se despierte a buscar lo que ha hecho mal y lo corrija, ¿verdad? También si hemos fallado, obviamente que podemos estarlo rectificando con algo que nos esté pasando. Eso es una forma también de rectificar eso en que fallamos, ¿verdad? Y recibir con mucho más el perdón. Puede ser, pienso yo, que una forma de rectificar algo que le hicimos a otra persona y que no tuvimos el perdón de esa persona, puede ser en algo que estemos rectificando con referente a eso que hicimos. Pero no quiere decir que no vamos a recibir el perdón de Yahweh si la persona no nos perdona. La escritora se dice que si nosotros no perdonamos, Yahweh no nos perdona. Entonces, lo que sí debemos aprender es a perdonar y arrepentirnos, obviamente, de también lo que nosotros hicimos mal. Dice, esto no quiere decir que los pecados contra el Creador no son también muy graves. Seguramente cualquier persona que peca contra Yahweh y no se arrepiente atrae hacia él muchos sufrimientos. La diferencia se encuentra en la facilidad de hacer teshuvah. Yahweh da la bienvenida a todos aquellos que se arrepienten de verdad. Pero incluso si el hombre se arrepiente ante el Creador por las transgresiones que cometió contra otras personas, no le ayudará mientras ellas no lo hayan perdonado. ¿Verdad? Ahí es donde se encierran y dicen, la persona está perdida prácticamente si la persona no la ha perdonado. Y aún así dice, si hizo techubá ante el Creador. Dice, esto debería despertarnos para ser realmente cautelosos con las palabras que decimos. Debemos entender que no importa cuántos preceptos significativos cumplamos, tendremos en serio problemas si transgredimos contra los que nos rodean. La gente no toma conciencia del daño que causa cuando insulta a alguien. Una persona es muchísimo más consciente respecto a un robo o asesinato, pero con respecto a cuidar nuestra boca, el asunto no es tan obvio. El efecto de decir una palabra hiriente, incluso la más leve, puede ser devastador, pero sobre todo para un individuo sensible. No tenemos ni idea cuán profundamente podemos dañar con nuestras palabras. Y eso sí es, ¿verdad? Esto sí es verdad que debemos tener cuidado con lo que decimos, porque a veces pensamos que decimos palabras por decirlas y la persona nada más le entró por un medio y le salió. No, a veces esas palabras penetran en el alma, en el corazón y no sabemos ni nos damos idea del daño que causan. Con solo decirle a alguien una palabra despectiva, de desprecio, esa palabra uno no sabe qué raíz puede estar formando ahí. Dice, nunca lo olvides, puedes dar a los que te rodean vida con tus palabras, animándolos, fortaleciéndolos, queriéndolos y orando por ellos, o totalmente lo opuesto, ¿verdad? Este, entonces, con respecto a eso, ¿verdad? Con el día de Yom Kippur, ¿verdad? Que solo espiamos los pecados que hacemos contra Yahweh, y ¿verdad? Y uno se pone a pensar, ¿qué pecado puedo hacer yo contra Yahweh? Si o sea, contra Yahweh, ¿qué le puedo dar yo a Yahweh? Como dice la escritura, si sí, es más bien cuando los mandamientos todos se refieren más que todo, los primeros contra él y los últimos seis contra el prójimo. Pero Yahweh dice, bueno, si estos son de los seis pecados que hacemos contra el prójimo, del prójimo no los perdona, entonces dependemos tal vez de una persona que no tiene a Yahweh en su corazón. No, ¿verdad? Dice en Mateo 6, dice Mateo 6:14, dice, que Yahushua dijo, porque si perdonáis a los hijos de Adán sus ofensas, os perdonaré también a vosotros, nuestros padres, en los cielos, ¿verdad? Eso es referente a a los pecados que nosotros perdonemos de los demás. Mas si no perdonáis a los benéis de Adán, a los hijos de Adán, a los hombres, sus ofensas, tampoco vuestros padres os perdonará vuestras ofensas, ¿verdad? Eso lo tenemos claro, que nosotros debemos perdonar para recibir el perdón de Yahweh. Eh, Dice ¿verdad? En la oración que Yahushua nos enseñó, dice, y perdona nuestras
ofensas, transgresiones de la Torah o pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, si nosotros aprendemos a perdonar, entonces también seremos dignos de que nos perdonen si nos arrepentimos, ¿verdad? Ya, digamos, si lo hicimos inconscientemente y todo, ¿verdad? Y ya llegamos a conocer al Creador, nos arrepentimos de todo, ¿verdad? Y perdonamos nosotros a que nos ofenden, entonces también nosotros somos perdonados por Yahweh. Y pero también hay que tener cuidado cuando ya estamos en el Padre y hacer pecados que uno de verdad inconscientemente ya uno dice, no, eso ya no se debería hacer, ¿verdad? Y ya son pecados conscientes que deberíamos tener presente y como dice la Escritura, es una diferencia muy grande entre pecar, ¿verdad? Y arrepentirse, Yahweh lo perdona, que practicar el pecado. ¿Verdad? Y practicar el pecado voluntariamente, ya ahí es algo diferente. Es como cuando uno tiene un hijo y el hijo desobedece en algo y el hijo comprende que falló y se arrepiente y no lo vuelve a hacer, a que cuando uno lo regaña constantemente por lo mismo y ve que el hijo no le importa obedecer, ¿verdad? Esos son pecados conscientes que le vale, ¿verdad? Eso es otra cosa. Entonces, eh, hay aquí digamos en Juan 20:23 cuando dice que Yahushua dijo, al que nosotros perdonáramos los pecados, los serán perdonados, pero al que los reteniere, les serán retenidos. Ahí donde uno dice, pero sí puede haber esa posibilidad de que si nosotros retenemos los pecados, nos pueden ser perdonados los pecados de esa persona. Se puede malinterpretar ese verso con respecto a eso que estoy diciendo, pero si nosotros leemos en contexto desde Juan 20, dice, desde el 19 al 23, dice. Cuando llegó la noche de aquel primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los talmidín estaban reunidos por miedo de los yahudín, vino Yahushua y puesto en medio les dijo, Shalom Alejem, paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los talmidín se regocijaron viendo al soberano. Entonces Yahushua les dijo, otra vez Shalom Alejen, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, también, habiendo dicho esto, sopló y les dio y les dijo, recibid la Ruach HaKodesh. Y aquí es donde viene el versículo. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Verdad? Entonces, leyéndolo en contexto, lo podemos ver, ¿verdad? Ya buenos, al darnos la Ruach HaKodesh, nos da la potestad de ir a predicar las buenas nuevas, ¿verdad? Nosotros tenemos ya a través de la Ruach HaKodesh la potestad de ir a predicar las buenas nuevas del reino, ¿verdad? Entonces uno va y predica a las personas, si no está en nosotros, de que decir, usted va a estar condenado, usted va a ser perdonado, no, se refiere en cuanto al arrepentimiento de la persona. Si la persona se arrepiente de todos sus pecados son perdonados. Entonces, si yo le predico a esa persona y la persona no se arrepiente de corazón, sus pecados van a ser retenidos. Pero yo le estoy predicando, ¿verdad? Entonces, no está en mí el retener el pecado, está en mí predicar, pero la persona, si se arrepiente, se le perdonan los pecados, porque es por medio de Yahushua, por medio de las buenas nuevas del reino a través de Yahushua que son perdonados los pecados, ¿verdad? Y a través de Yahushua, si la persona no se arrepiente, se le retienen los pecados porque no se arrepiente, no hay arrepentimiento. Entonces, en cuanto a este versículo, en cuanto a este punto que ellos dicen, ¿verdad? Que si la persona no nos retiene los pecados y no nos perdona, se puede malinterpretar este verso de Juan 20:23, que a quienes perdonamos son perdonados, pero si se los retenemos, no. Es en cuanto a la prédica, en cuanto ya tenemos la Ruach Kodesh, tenemos el Espíritu de la verdad, las buenas nuevas, predicamos, si se arrepienten son perdonados, si no se arrepienten son retenidos sus pecados, ¿verdad? Entonces, no sé, en este punto, ahorita cuando termine el versículo, vamos a ver si alguna hermanita quiere este, eh, comentar con respecto y qué piensa en ese punto, ¿verdad? Voy a terminar el capítulo y respondemos preguntas y si alguna quiere comentar.
Dice, ¿cómo empezar? La mujer que entendió que una de las cosas más importantes en la que debe invertir su tiempo y esfuerzos es la rectificación de su forma de hablar, debería durante una época dedicar su hora entera a la oración apartada en este asunto. Durante su oración personal, debería pedirle al Creador que le ayude a ser consciente a que Él escucha cada palabra que pronuncia y por lo tanto aprender a pensar cuidadosamente antes de hablar. ¿Verdad? Deberíamos pedirle a Yahweh en oración que nos ayude a tener ese dominio propio y tener y poder pensar antes de hablar y no dejarse llevar así a la ligera. Debería preguntarse si lo que está a punto de decir será aceptable a los ojos de Yahweh, si es una alabanza a él o no, si es algo que pueda ofender a quien le habla o no. Y más importante es orar por el futuro. La mujer debe orarle al Creador que le ayude a nunca jamás insultar u ofender a otros. Y con respecto al daño que ya ha hecho por sus palabras, debe pedirle a Yahweh que tenga misericordia de su alma y que permita a todos aquellos a los que le han hecho daño que le perdonen. Debe orarle para que él le dé la oportunidad de encontrarse con aquellas personas para que les pueda pedir perdón en persona. ¿Verdad? También, sí es importante, si nosotros fallamos a una persona y le hicimos un daño hace mucho tiempo y esa persona no la volvimos a ver, sí podemos pedirle a Yahweh, por favor, ponme esa persona enfrente para que yo pueda pedirle perdón o hacer lo posible por buscar a la persona y pedirle perdón, ¿verdad? Y hay veces, hay palabras que con que herimos y no nos damos cuenta, los pecados inconscientes, debemos pedirle a Yahweh que nos perdone de todo pecado inconsciente en que no nos hemos dado cuenta y que no sabemos a quién dañamos, ¿verdad? Por palabra. Es muy fácil dañar a una persona y que no nos demos cuenta de que esa persona está dañada por causa de nosotros. Pedirle a Yahweh que por favor nos perdone de eso y que la persona pueda sanar algo que hayamos causado. Dice, también debe dedicarse a difundir libros y CDs de emuná y orar que le llegue de una forma u otra a aquella gente a quien ofendió, que con eso hace un gran favor espiritual. Esto es un excelente modo de rectificar lo mal hecho. Yahweh ayuda a aquellos que hacen un esfuerzo por guardar su lengua y quienes piden su ayuda para la rectificación. Tienes que saber que en el momento que decidas empezar a trabajar seriamente sobre la rectificación del habla y te arrepientes por el pasado, entonces el Creador te ayudará a corregir el daño que ha causado con tus palabras en el pasado, tal como aquel hombre que se dirigió a mí y me contó algo increíble. Le llegó una hoja con una oración que había distribuido donde se pide al Creador inspirar a aquellos quienes habíamos herido que nos perdonen. El hombre decidió orarla diariamente y así lo hizo durante algunos meses. Milagrosamente empezó a encontrar a todas a los que había ofendido y no sabía dónde se encontraban. Y tuvo así la oportunidad de pedirles perdón y apaciguarlos. Ese es el poder de la oración, ¿verdad? Ahora dice eh, una, más o menos ellos ponen una oración de cómo uno debe orar en cuanto a este aspecto. ¿Verdad? Cómo uno más o menos debe dirigirse al Creador cuando ha fallado en este aspecto. Dice, aquí les presentamos una oración para la rectificación de las transgresiones contra el prójimo, para que toda mujer la pueda orar un gran número de veces. O sea, como repetirla, no. Podemos tomar el patrón ¿verdad? Porque la escritura dice que no hagamos vanas repeticiones. Entonces, tomar el patrón y ver cómo podemos pedirle a Yahweh que nos perdone y nos fortalezca en ese punto. Dice, soberano del universo, yo perdono e indulto a todo aquel que me ha enfadado y molestado o que pecó contra mí, sea física o económicamente, sea contra mi honor o mi buen nombre, ya sea por casualidad o intencionalmente, por descuido o deliberadamente, tanto con el pensamiento como con la palabra o la acción, sea en la encarnación actual o en otra. Yo perdono e indulto a cada hombre y que ninguna persona sea castigada por mi causa. Soberano del universo, por favor, ten compasión de mí. Perdóname y expíame de los pecados que cometí enfadado o haciendo daño a otros,
física o económicamente, contra su honor o posesiones, por casualidad o intencionalmente, por descuido o deliberadamente, por pensamiento, palabra o hecho, en esta encarnación o en otra. Por favor, perdóname por completo. Permite a los demás también perdonarme completamente por lo que les he hecho y que no quede ningún rencor en sus corazones. Soberano del universo, haz que cada uno tenga el pleno conocimiento que todo es para bien y que en la mayoría de las cosas es en que un individuo ofende a otro, se trata de la repercusión de la ofensa de una reencarnación precedente y que solo el perdón puede parar esa cadena de ofensas. Pero aquellos que no perdonan y les quede animosidad en el corazón, entonces tal como ellos mismos no perdonan, tampoco son perdonados en el cielo y pierden entonces la oportunidad de reparar el pasado. Soberano del universo, ayúdame a vencer mis malos rasgos de carácter, sobre todo mi crueldad, y ayúdame a estar bien con todos. Puedan mis acciones invocar una abundancia de bendiciones materiales y espirituales sobre todos aquellos que encuentro en mi vida, y especialmente sobre mi marido y mis hijos. Ayúdame a encontrar a todos aquellos a los que dañé y ofendí en encarnaciones anteriores y también en esta encarnación. ¿Verdad? En cuanto a la encarnación, referente a eso, ¿verdad? De modo que pueda ser amable con ellos y corregir el daño que hice. Ayúdame a actuar con amor, alegría y buena voluntad. Que merezca reparar el dolor que causé en una vida anterior y ahora aprovechar la oportunidad de rectificar el daño que causé actuando benévolamente. Soberano del universo, los corazones de reyes están en tus manos y tanto más los corazones de todas las criaturas. Ten misericordia de nosotros y permite a cada persona perdonarle a la otra completamente. Padre misericordioso, ayúdame a apaciguar y aplacar a todos aquellos que he ofendido. Por favor, dale la buena voluntad para perdonarme y también ayúdame para que yo pueda perdonar absolutamente con todo el corazón a todos aquellos que me han ofendido. Soberano del universo, ten misericordia de mí, ayúdame también a rectificar sin tardanza mi tendencia a tomar lo que no es mío, que pueda devolver todo lo que he robado, hurtado, tomado, que no me pertenece, sea por casualidad o intencionalmente, por descuido o deliberadamente, por trato comercial o disputas o cualquier otra causa. Por favor, ayúdame a reembolsar todas las deudas. Haz posible que pueda encontrar a todos aquellos con los que estoy endeudada o a sus hijos, de modo que pueda devolver todo lo que les pertenece. Ayúdame a devolver hasta el último centavo. Ten misericordia de mí, ayúdame a perdonar completamente a todo aquel que ha tomado algo de mí por robo, engaño, por cualquier otro medio, que pueda creer con el corazón que este es el modo de acabar con cualquier deuda que pueda tener de una vida anterior y que no quede en mi corazón ninguna irritación o pena por todo dinero perdido o robado. Por favor, con tu gran piedad, mándeme todo el dinero necesario para que yo pueda reembolsar todas mis deudas. Y si tengo alguna deuda de la que no soy consciente y si he tomado dinero sin ser consciente de ello, por favor, ayúdame a merecer devolver todo lo que debo mediante buenas causas y ayudando a los demás, tal como aconsejan nuestros sabios. Por favor, haz que todos aquellos a los que debo dinero sean complacientes y me perdonen, tanto por el dinero que he tomado como el dolor que les he causado. Padre misericordioso, ten compasión de mi alma y ayúdame a ser generosa, a contribuir generosamente a la caridad y donar el dinero que debo, y no sé a quién, a la distribución y difusión de la emuná, sea por medio de libros que puedan ayudar a la gente a acercarse a ti. Deja que la caridad sea un mérito de aquellos de quienes ha tomado dinero injustamente, así que cuando irán después de su pérdida en los mundos superiores para que buen, para que buen causa su dinero esté siendo usada. Se alegrarán enormemente y podrán perdonarme de todo corazón. Que sea tu voluntad, Yahweh, mi Elohim, y Elohim de mis padres, que yo nunca que yo nunca peque más, que nunca vuelva a transgredir tu voluntad y enojarte, y que nunca haga más el mal. Borra, por favor, con tu gran misericordia todas mis faltas pasadas para, pero no por medio de sufrimientos o enfermedades. Sean las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón aceptables ante ti, y Yahweh, mi fortaleza y mi redentor.
esa oración. Dice sobre la verdad y la mentira. Para concluir este tema, le presentamos un pequeño extracto basado en el libro de los atributos de Rabbi Nachman sobre la importancia de la palabra. Dice, el decir mentiras lleva pensamientos idólatras, ya que la emuná depende de la boca del hombre, la mentira la daña. Del aliento del mentiroso se crea la mala inclinación. Cuando llegue el Mesías no habrá más mentiras y por lo tanto la mala inclinación no existirá más. Si una persona rectifica su palabra ya no tendrá mala inclinación y acercará la llegada del Mesías. Y ese punto ha hablado mucho Corey, en cuanto ellos esperan, cuando todo esté perfecto en el mundo va a venir el Mesías. Entonces, si fuera así, no vendría nunca. Y como nosotros sabemos, más bien, si nos referimos al último, viene para dar castigo o recompensa. Entonces, si va a castigar a los que están mal, obviamente que no el mundo va a ser perfecto cuando Él venga en cuanto a la segunda venida, ¿verdad? Ni aún así cuando vino la primera vez, no estaba perfecto el mundo. Entonces, dice aquí que cuando no haya más mentira ni más declaración, ahí ellos van a esperar el Mesías. Pues se van a quedar esperando porque no va a llegar nunca. Y como lo hemos visto, ¿verdad? Muy probablemente ya el Mesías en la segunda venida ya puede ser que esté aquí y nada más tenemos que estar cuidadosos de que tener cuidado con todas las señales, ¿verdad? Y meternos en la escritura para saber y entender los tiempos, ¿verdad? Dice, la reparación de la palabra consiste en practicar la caridad, en particular difundiendo el conocimiento de la verdad pura. Que está, que es esta la caridad más elevada. O sea, dar emuná, o sea, dar caridad es elevadísimo, pero dar la emuná y la riqueza espiritual es mucho más elevado. Por eso dijo Yahushua que haríamos cosas más grandes que las que él hizo, porque todo está basado en la emuná, en la caridad espiritual, por medio de las buenas nuevas que vamos a dar a las personas, ¿verdad? Que los va a hacer de pasar de muerte a vida. En ese aspecto vamos a levantar muertos, ¿verdad? Por medio de la verdad, el mundo se preserva de todo daño, ya que toda a ella el Creador protege al mundo. Al inverso, la mentira conduce a Elohim a abandonar el lugar donde ella se encuentra, que queda entonces sin su protección. O sea, donde no hay mentira, ahí está Yahweh. Si hay mentira, está el otro. Podemos decirlo así. La verdad nos redime de todas las angustias y tribulaciones. La persona piensa que puede salvarse de un tormento por medio de la mentira, pero no le ayudará. Es la verdad la que puede salvar. Mucha gente miente porque piensa que se puede salvar por medio de una mentira, pero en realidad lo que hace es más bien enredarse más. Una mentira trae otra mentira y así cuando ve, más bien es peor. Y peor la vergüenza y la humillación cuando se salga toda la verdad. Cuando hay verdad, hay shalom. El shalom matrimonial también depende de la verdad. Si el hombre y la esposa trabajan para rectificar su palabra, disfrutarán del shalom doméstico. Por otra parte, una palabra extraviada o falsa puede literalmente arruinar un hogar, ¿verdad? Una palabra de mentira puede arruinar un hogar. Deberíamos de ser verdaderos, hablar siempre con verdad en todo aspecto. Por medio de la verdad se puede cuidar la pureza sexual, como enseña el Rabbi Nachman, que la purificación de la lujuria está en proporción directa con la rectificación de la palabra. Los hijos de aquellos que están acostumbrados a mentir serán rebeldes y corromperán el pacto apartado, es decir, su pureza sexual. Las mentiras son el resultado del miedo a otros seres humanos. Hay que temer solo a Yahweh, decir siempre la verdad y no temer a los demás. En ese temor a Yahweh se refiere a la reverencia, al respeto, ¿verdad? Por la mentira la persona se olvida de Yahweh. Yahweh ayudará en épocas problemáticas a quien no miente. También esta persona será bendecida con hijos. La mentira da fuerza a los malvados y les impide arrepentirse y cambiar. La verdad salva de las calumnias y hace que las oraciones sean aceptadas en el cielo. Las mentiras impiden la curación, incluso usando numerosos métodos y remedios.
Una persona que dice falsedades se derrumbará. Dice, la diarrea y el estreñimiento son dolencias causadas por la mentira. Aquel que se abstiene de mentir siempre vencerá. Y ahí terminamos con el capítulo 33. Y vamos a ver si hay algún comentario. Vi uno de TikTok que dice, ¿qué pasa cuando una niña se suicida? Pregunta de TikTok. Este, bueno, eso mucha gente, ¿verdad? Piensa que, y la creencia que nos han puesto, ¿verdad? Que cuando una persona se suicida no tiene perdón del padre, ¿verdad? Yahweh conoce todas o sea, todo lo que esa persona llegó a pasar para llegar a tomar esa decisión. Pero sabemos claramente que la escritura dice que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu, contra la Ruach HaKodesh, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, bueno, eh, Yahweh, por la misericordia de él, sabrá la condición de la persona que llegó a tomar esa decisión. Le habíamos explicado, ¿verdad? En cuanto a la reencarnación, muchas personas que llegaron a quitarse la vida en un tiempo llegaron y rectificaron y se les dio otra oportunidad, ¿verdad? Para no fallar en ese mismo punto, ¿verdad? Pero en mi punto, ¿verdad? En lo que yo pienso que la misericordia de Yahweh, eh, él tendrá misericordia de esa alma digamos, si la persona no llegó a conocer la verdad, Yahweh sabe por qué permitió eso, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta que el único pecado imperdonable es la blasfemia, entonces puede ser que Yahweh, por medio de muchos, ¿verdad? Uno de ellos de la reencarnación, esa persona vuelva al mundo para rectificar ese pecado que hizo, ¿verdad? Pero ahí en ese punto sí sería por misericordia de Yahweh y porque Él conoce el corazón de las personas y porque llegan a tomar esa decisión. Dice, y uno debería orar por el alma, más si es una niña, ¿verdad? Sabemos que no sé, no especifica qué edad tenía la niña, ¿verdad? Para llegar a ese punto, pero sabemos que, y como te he hablado, que dice que la mujer, empieza a ser consciente de sus pecados, creo que a los 13 años, y el hombre a los 12, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza a contar con sus pecados. Imagínense, la niña era mucho menor que eso, porque se ha dado, este, eh, es una persona que no tenía pecado. Entonces, algo la llevó, algo la influye en el enemigo, por la forma en que fue educada, por la forma en que sus padres eh, eh, le entró todo en su mente, en su hogar, en eso, tal vez la llegó a tomar esas decisiones, pero tal vez si fue una niña, tal vez ni tenía pecado en su corazón. Imagínese la misericordia de Yahweh con esa persona. Dice, hermanas, una pregunta, ¿cómo se puede hacer cuando tenemos un conflicto con alguien y esa persona no quiere volver a hablar o simplemente no quiere perdonar la ofensa que se le hizo? Yo perdoné la ofensa y lo solté. Ahora tengo que esperar que esa persona tome la decisión de querer hablar y perdonar. Este, dice, pregunta del grupo. Yo pienso, mi hermanita, que usted, digamos, no está tal a lo que, si usted es su corazón, digamos, si fue una ofensa que usted hizo contra la persona, y usted llegó y pidió perdón, eso es lo que nos pide Yahweh, ¿verdad? Que nosotros, Mira, pues, cortando. Salió un cerdo. eh, no sé si alguna fue ahí o fue la que hizo la pregunta. No, bueno, para contestar la pregunta, nosotros debemos arrepentirnos del pecado que ofendimos a la persona, pedirle perdón a Yahweh, pedirle perdón a la persona y con eso nosotros ya es Bueno, tanto. suficiente, ¿verdad? Arrepentimiento genuino, que haya techubá y decir, no vuelvo a hacerlo. Padre, me equivoqué. Y decirle a la persona, cuando lo cometí, lo hice sin conocer, digamos, o sea, sin tener conciencia de las consecuencias que eso podía traer y no me importaba. Pero ahora que ya conozco al Padre y que sé que todo eso, ¿verdad? No debía haberlo cometido, yo vengo a pedirle perdón de todo mi corazón y espero que usted me pueda perdonar. Pedirle perdón a Yahweh y con solo eso por el mérito de Yahushua que vino y murió por nuestros pecados, nosotros tenemos perdón de pecados. Mira, y si la persona
cierra a hablar y no quiere perdonar, entonces, ¿qué nos queda? Ponerlo en oración para que Yahweh le ponga un corazón humilde y que entienda cuál es y que uno, digamos, si se equivocó en el pasado, uno ya no puede volverse al pasado y ese pecado evitarlo, ¿no? Este, que esa persona entienda que lo que pasó y que lo importante es el perdón y después de uno recibir la verdad, todas las cosas son hechas nuevas, ya lo pasado eh, pasó, digamos, ya quedó en el olvido. Es empezar. Si eso se permitió fue por algo, para rectificar algo, para que aprendiéramos algo, pero lo importante y lo que une ahí en el amor es el perdón. Y con solo con que usted tenga un corazón dispuesto a ir pedir perdón y arrepentimiento, con eso es suficiente para que Yahweh le perdone de todos sus pecados por medio de su emuná y de su fe en Yahushua que murió por nosotros y por medio de él tenemos el perdón. No sé si alguna hermanita o tengan una pregunta, si hay alguna otra pregunta. No. Y en TikTok no hay preguntas o comentarios. Bendiciones, mi hermanita. No, solamente saludos por acá. Si hay un comentario que Yahweh nos ama tanto que nos dio la oportunidad de arrepentirnos. Lo importante es el arrepentimiento, ¿verdad? Es lo que nos lleva igual, ¿verdad? Cuando nos inmersamos en el nombre, ahí es cuando nuestros pecados se van, ¿verdad? Y como ya lo hemos visto, las tres inmersiones en agua, espíritu y fuego, ¿verdad? Entonces es necesario pasar por esas tres inmersiones. En el agua para el perdón de los pecados, en el espíritu cuando recibimos la Ruach Poder, ¿verdad? Que lo leímos aquí, que es ahí donde tenemos que predicar las buenas nuevas, y ahí es donde las personas deciden si quieren ser perdonados o quieren seguir en el pecado, ¿verdad? A no aceptar la verdad. Y por fuego, cuando ya somos transformados, cuando ya por medio de la prédica del último, ¿verdad? Somos uno con el Todopoderoso y ahí deberemos pasar todo eso, ¿verdad? Y algo más iba a decir, sí, que por el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento empieza ahí, de arrepentirnos de nuestros pecados, de ser conscientes de que nos hemos equivocado, recibir la verdad por medio de Yahushua y ahí seguirlo hasta el final. ¿Para qué? Para llegar hasta... Imagínense que la escritura dice que el que peca, ¿verdad? Es merecedor de muerte. Imagínense que por medio de nosotros, por medio de Yahushua, nosotros no vamos a tener la necesidad de pasar por muerte. Entonces ahí es la prueba de que somos perdonados de nuestros pecados por el mérito de Yahushua haber pagado por nosotros, ¿verdad? Y por su inmenso amor. Entonces, debemos tener la plena seguridad de que Yahweh nos perdona de todo por medio de su Hijo y por eso Él envió al mundo, ¿verdad? Porque amó tanto Yahweh al mundo que envió a su Hijo para que fuéramos perdonados por medio de Él. Y sí, no sé si alguna otra hermanita quisiera comentar algo al respecto. No. Lo dejamos ahí entonces. Continuamos mañana con el 34. Perfecto, mi hermanita. Ok, entonces espero que haya sido de gran bendición y verdad que ya bueno nos ponga el querer como el hacer para aplicar todo eso y tener ese, ese dominio en nuestra habla, en nuestra forma de expresarnos y saber, ¿verdad? Y tener ese cuidado en que una palabra puede dañar o puede edificar. Principalmente dentro de nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro esposo y más allá también, ¿verdad? Entonces, en todo lugar donde estemos, que seamos de bendición en todo lo que hablamos y tener eso siempre presente y tener cuidado. Ahora vamos a orar. Padre bendito, toda raya web por este momento que nos diste, Padre, que permitiste estar aquí reunidos aprendiendo.
Te pido que reflejes este libro a la luz de la verdad de tu Hijo, en todo lo que nos quiera enseñar, que todo venga por medio de la Roja Codes y nos corrija si hay algo aquí que no va conforme a tu palabra. Te pido que nos dé la plena convicción de que somos perdonados de nuestros pecados, que el enemigo no nos venga a engañar y nos vaya a desanimar en la duda. Padre bendito, más para aquellos que están empezando con el camino, con la emuná, que sean completamente conscientes de que la obra que hizo Yahushua fue completa. Tenemos que tener nuestra plena confianza en Él, de que somos perdonados por medio del arrepentimiento. Que nos ponga, por favor, Yahweh, que nos ayude, se nos da la fuerza para no volver a pecar, para que si caemos, ser conscientes de que está mal, Yahweh, y poder arrepentirnos cada vez que tengamos que hacerlo. Como dice tu palabra, que aunque el justo caiga 7 veces, tú nos levantas y nos sostienes de la mano por medio de tu Hijo, Yahushua, toda raba por la obra que hiciste a través de tu Hijo, por el amor que demostraste al mundo entero. Te pido que nos ayudes a purificar nuestro corazón, nuestra mente, para que todo lo que salga de nuestra boca sea para bendición, rectificación y para la estima de tu nombre, de la verdad, que seamos luz a través de lo que hablamos, Yahweh, que no hagamos nada que borre todo lo bueno que hagamos, nuestras buenas obras. Ayúdanos a querer hacer las cosas, Yahweh, tener la intención y ponerlo por obra, dar caridad, tanto al necesitado en lo material, en lo literal como en lo espiritual, que es lo más importante. Toda por ponernos en este tiempo y ayúdanos a cumplir la misión por la que nos enviaste y que todo se dé pronto, Yahweh, que ayúdanos a ser esas vírgenes prudentes, estar alerta, el aceite que necesitamos para tener nuestras lámparas encendidas y que estemos alertas de todo lo que acontezca para, para saber lo que tenemos que hacer, Padre bendito. Bendice a todos los que escuchan en este momento y los que escucharán. Bendice a Rabí y a la congregación en sí, en todos los ángulos de la tierra, en todos los países. Toda Ra por todo lo que nos das a través de las enseñanzas. Bendícelo en todo lugar y a cada uno de los hermanitos que también se proponen a hacer algo por el ministerio. Y a todos aquellos que quieren, que tengan la intención, Yahweh, que les ayudes para que tengan la oportunidad de hacerlo. En el nombre de Yahushua te lo pedimos, Yahweh. Amén y amén. Amén y amén. Amén, Bueno, mis hermanas, toda hermanitos, roba. a ustedes, mis hermanos, tengan una linda noche y nos vemos mañana. Entonces, igual a las 6 yo puedo, si no, 6:30. ¿Está Sí, bien? perfecto. Seguí en punto, mi hermanita. Toda roba. Ok. Bueno, buenas noches. Dios les bendiga.